El Papa es el Anticristo. Padre, esta no es una teoría de conspiración de Internet. Es la creencia fundacional de la Reforma Protestante y una acusación que millones repiten hoy. Y es, con todo respeto por las personas, una de las calumnias más grandes y demostrablemente falsas de la historia. Hoy no estamos aquí para ser políticamente correctos. Estamos aquí para desmantelar esa mentira con la verdad. Padre Daniel, gracias por estar aquí para un tema que es, quizás, el más explosivo de todos. La acusación directa de que el Papa es el Anticristo. Muchos católicos se sienten heridos, otros confundidos. Y cuando intentan dialogar, se topan con un muro de versículos sacados de contexto y, a menudo, con hostilidad. La pregunta es, ¿de dónde sale una idea tan terrible y por qué persiste con tanta fuerza? Gracias a ti. Y hay que ser muy directos. Esta idea no nació de un estudio bíblico piadoso en un monasterio. Nació como una necesidad política y un arma de guerra en el siglo XVI. Para entenderlo, tenemos que viajar a la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino y los demás reformadores se enfrentaban a un problema monumental. Estaban rompiendo con la Iglesia de 1500 años. La Iglesia de los apóstoles, de los mártires, de los padres, de todos sus antepasados. No era una simple diferencia de opinión. Para nada, era un acto de rebelión de una magnitud sin precedentes. Y para justificar esa rebelión no bastaba con decir, el Papa está cometiendo algunos errores. Nadie abandona a su madre porque se equivocó. Para justificar el abandono, tenían que convencer al mundo de que su madre era en realidad un monstruo. Tenían que argumentar que la Iglesia católica no era la Iglesia de Cristo, sino la sinagoga de Satanás, y que su líder, el Papa, no era el sucesor de Pedro, sino el anticristo profetizado en la Biblia. Entonces, ¿fue una necesidad propagandística? Fue la estrategia de propaganda más exitosa de la historia. Transformó un debate teológico en una batalla cósmica del bien contra el mal. Ya no era católicos versus reformadores, era Cristo versus el anticristo. Y esa narrativa, esa leyenda negra, fue increíblemente poderosa. Se imprimió en libros, se predicó desde los púlpitos, se enseñó a los niños durante 500 años. Lo que escuchamos hoy en la boca de un pastor o en un comentario de YouTube es el eco de esa decisión propagandística del siglo XVI. Pero ellos afirman tener pruebas bíblicas. ¿Cuáles son los textos que usan y por qué están mal interpretados? Principalmente usan dos. El primero es Apocalipsis 17, identificando a la iglesia con la gran ramera de Babilonia, porque su sede está en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Ya hemos hablado de esto, es una ignorancia histórica. San Juan se refería claramente a la Roma imperial pagana del siglo I, que en ese momento perseguía y asesinaba a los cristianos. El segundo texto, y su favorito, es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que habla del hombre de pecado, o el hombre de iniquidad. ¿Qué dice ese pasaje? Habla de una figura específica que aparecerá justo antes del fin del mundo, que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios, y que será destruido por la venida de Cristo. Los reformadores dijeron, ese es el Papa, pero esto es forzar el texto hasta romperlo. El pasaje habla de un individuo singular, el hombre de pecado. El papado es una sucesión de 266 hombres a lo largo de 2000 años. El texto dice que se proclama a sí mismo como Dios. Ningún papa ha hecho eso jamás. El título del papa, de hecho, es siervo de los siervos de Dios. Es una mala exégesis, una que nace de la necesidad de encontrar un villano, no de un estudio honesto del texto. Entonces, si eso es lo que la Biblia no dice, ¿qué es lo que sí dice sobre el Anticristo? Excelente pregunta. Vayamos al único autor bíblico que usa la palabra anticristo, el apóstol San Juan. En sus cartas nos da una definición clara como el agua, y esta es la prueba de fuego. En 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en 1 Juan 4:2-3 es aún más específico. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. La definición bíblica es muy clara. Un anticristo es quien niega la encarnación y la Trinidad. Exactamente. La prueba de fuego para identificar a un anticristo es su cristología, lo que cree acerca de Cristo. Y aquí llegamos al clímax. Apliquemos esa prueba bíblica al Papa. El Papa y la Iglesia Católica niegan que Jesús es el Cristo. ¿Niegan al Padre y al Hijo? ¿Niegan que Jesús vino en la carne?
Con firmeza y pasión, es la acusación más absurda, ridícula e irónica que se puede imaginar. Toda la existencia del papado, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, tiene una sola y única misión: proclamar al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, venido en la carne, muerto y resucitado para nuestra salvación. El credo que rezamos cada domingo es una declaración de guerra contra el espíritu del anticristo. La Iglesia Católica y el Papa no son el anticristo, son, por la propia definición de la Biblia, el anti-anticristo. Son el principal baluarte en la tierra que defiende la verdad de la encarnación contra todas las herejías. Es una inversión total de la verdad. Es una inversión diabólica, y lo digo con toda la seriedad. Es tomar la institución que Cristo creó para ser su testigo y llamarla su enemiga. Es mirar al vicario de Cristo y llamarlo el vicario de Satanás. Es una obra maestra de la confusión. Padre, y esto nos lleva a la frustración de nuestra audiencia. Cuando un católico presenta esta evidencia, la historia, la definición bíblica de San Juan, a menudo la respuesta no es un contraargumento, sino un insulto, o un, ustedes no saben interpretar, o como dice la pregunta, simplemente usan la ignorancia. ¿Por qué esta resistencia a la evidencia? Porque no estamos tratando con un argumento. Estamos tratando con un artículo de fe fundacional. Para muchos de estos grupos, la creencia de que la Iglesia Católica es la ramera y el Papa es el anticristo no es una conclusión a la que llegan después de estudiar. Es el punto de partida desde el cual interpretan toda la historia y toda la Biblia. Es un prejuicio heredado, repetido desde el púlpito con tanta certeza y emoción que se ha convertido en parte de su identidad. Entonces, cuando presentamos evidencia en contra, no estamos debatiendo un punto. Estamos atacando su identidad. Estás pidiéndoles que consideren que sus pastores, sus padres y los mismos fundadores de su fe, Lutero y Calvino, estaban equivocados en un punto central, que la razón misma por la que su iglesia existe podría estar basada en una calumnia. El coste psicológico de aceptar eso es gigantesco, y cuando la evidencia se vuelve insoportable, la mente humana tiene un mecanismo de defensa: atacar al mensajero. El insulto, la acusación de ignorancia, es simplemente un escudo para protegerse de una verdad que es demasiado dolorosa de contemplar. Para resumir, Padre, la idea del Papa como anticristo no es una enseñanza bíblica, sino un arma de propaganda política creada en el siglo XVI para justificar la Reforma. Las pruebas bíblicas que se usan son malas interpretaciones de textos sacados de su contexto. La propia definición bíblica de un anticristo describe exactamente lo contrario a lo que el Papa enseña. Y la persistencia de esta idea hoy se debe más a un prejuicio heredado y a una defensa psicológica que a una evidencia real. Una síntesis perfecta y tristemente precisa. Es una de las grandes tragedias de la división cristiana, una herida que sigue envenenando el diálogo y el alma de muchas personas. Padre Daniel, ha sido una exposición dura, directa, pero creo que increíblemente necesaria. Le agradezco que haya puesto la verdad histórica sobre la mesa sin miedo. Gracias a ti. La verdad, como un bisturí, a veces tiene que cortar para poder sanar, y nuestra oración debe ser siempre por la unidad, una unidad basada en la verdad, no en la falsedad. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden la verdad histórica sobre esta acusación, vean este video para descubrir la evidencia bíblica e histórica del papado.